¿Qué pasa, gente? Os doy la bienvenida a este primer vídeo de la serie de integrales de línea. Hoy vamos a introducir la noción de curva en un espacio euclídeo en Rn. Primero decir que el concepto que veremos encaja, faltaría más, con la idea intuitiva que todos tenemos de curva. Entonces, si consideramos, por ejemplo, un Rn particular, voy a coger el plano R2, XY, XY. Esto sería una curva. Vamos a pintarlo en amarillo, por ejemplo. Esto sería una curva. Esto también sería una curva. Esto también no tiene por qué, aunque el nombre sea un poco engañoso, no tiene por qué ser curvada. Puede estar formada por segmentos de recta. Esto, por ejemplo, es una poligonal. Esto también es una curva. O simplemente como digo, un segmento de recta o una recta completa, ¿vale? Dejadme insistir en lo de recta completa, poniendo unos 3 puntos aquí, ¿vale? Se extiende hasta el infinito, ¿vale? Todo esto son ejemplos de curvas. También sería una curva, por ejemplo, esto. Pasa que esto es una curva que tiene una autointersección, ¿vale? Estas no van a aparecer al hacer integrales de línea, al menos en las típicas situaciones físicas. Un comentario es que los extremos pueden estar o no contenidos, es decir, vamos a incluirle este extremo y este también, por ejemplo, a este segmento le vamos a excluir el extremo y este se lo vamos a incluir, y por ejemplo a esta le vamos a excluir los dos extremos, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que le he quitado el último punto, ¿vale? Esto es una curva que no tiene punto inicial ni final, simplemente se va aproximando a ese punto. Vale, pues todo esto son curvas. A todas las llamaré curvas. Voy a dar una definición bastante amplia, que es la que necesitaremos para las integrales de línea. Ojo con esto, porque las definiciones pueden variar ligeramente entre diferentes libros. Por ejemplo, en topología, y en libros y contextos. En topología, por ejemplo, es habitual definirlas así, sin los extremos, porque conviene para escribir algunos teoremas y tal de forma más compacta. Pero bueno, en nuestro caso la definición es bastante amplia, ¿vale? Todo esto son curvas. Obviamente estos son ejemplos en el plano, y los pongo simplemente por sencillez, pero todo lo que vamos a hablar aplica igual a curvas, pues, por ejemplo, en el espacio tridimensional. Vamos a improvisar un dibujillo rápido aquí. Por ejemplo, una recta en el espacio tridimensional o una hélice que va dando vueltas así, como un muelle, ¿no? Alrededor del eje Z, etcétera, ¿vale? Cualquier trazo así que os imaginéis, pues eso van a ser curvas, esta vez no lo he puesto por aquí, esto es R2 y esto serían curvas en R3, ¿vale? Y esto aplica pues a todos los Rn, ¿vale? Espacios de más dimensión. Bien, aparte de nuestro plano real, dejadme que limpie un poco esta imagen. Voy a dejar solamente los ejes y voy a pintar solamente una curva. Dejadme que aparte de el R2, que es el Rn en el que estamos estudiando curvas, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo, dejadme que aparte, y voy a poner aquí una línea para separar, que dibuje aquí, y lo voy a poner en otro color. Estoy dibujando aquí la recta real, esto es R, el conjunto de los números reales, ¿vale? Lo dibujo aquí porque nos va a hacer falta. Bien, no perdáis de vista, por favor, el objetivo de este vídeo, que es definir rigurosamente qué es una curva. Hemos partido de la idea intuitiva, que todos tenemos lo que son, y apoyándome en eso he hecho una serie de dibujitos. Pero una idea intuitiva no es una definición. Lo que queremos es precisamente expresar esa idea que tenemos en mente de forma precisa matemáticamente. Entonces, ¿qué caracteriza una curva? ¿Vale? Aquí he dejado solamente una de todas las... Podría haber cogido cualquiera de las anteriores y dejadme que, por ejemplo, da igual, le añada los extremos, ¿vale? Simplemente recalco que los extremos forman parte de mi curva. Bien, ¿qué caracteriza una curva? Es decir, ¿qué tiene en común? Bueno, igual debería haber dejado algunos ejemplos de los de antes. Voy a poner por aquí alguno. ¿Qué tienen en común todas estas figuras? Seguro que estáis pensando en algo tipo, bueno, pues que tienen una dimensión, ¿no? Y es correcto, pero no quiero utilizar la palabra dimensión. Quiero expresarlo con palabras todavía más simples.
Lo que caracteriza una curva es que sus puntos están uno a continuación del otro. Tal y como están los puntos de la recta real. ¿No es verdad? En otras palabras, que espero que sean más reveladoras. Fijaos que uno podría ver una curva cualquiera como un trozo de la recta real. Dejadme que, como esta curva está cerrada por los dos extremos, ¿no? Tiene los extremos incluidos, dejadme que coja un intervalo cerrado de la recta real. Este de aquí, lo voy a pintar en rojo, por ejemplo. Esto de aquí. Un pedacito de la recta real que he cogido y he, de alguna manera abstracta, porque fijaos que me estoy saliendo del conjunto R y me estoy yendo a R2, de alguna manera abstracta he cogido ese trozo de R, lo he deformado y lo he pegado en el plano R2. ¿Veis? O sea, pensad esto con calma. Parad el vídeo si lo necesitáis, ¿vale? Esto es un pelín abstracto. O sea, repito, podemos ver la curva como un trozo de la recta real de alguna manera deformado. No vale recortar ni pegar trozos, solamente podemos deformarla, estirar, contraer, doblar, y lo hemos cogido y lo hemos incrustado en el espacio en cuestión, en este caso R2, ¿vale? Pero podría ser cualquier Rn. Pues si veis esto más o menos, pues deciros que por ahí van los tiros de la definición de curva. Van por ahí. Pero antes de mostrarla, dejadme repetir esto último metiendo un poquito de terminología matemática, ¿vale? Y la idea es, bueno, pues simplemente que luego cuando os dé la definición, pues os resulte casi obvia. Pasamos a una hoja nueva. Vamos a dibujar otra vez nuestros ejes del plano. Y vamos a pintar nuestra recta real auxiliar por aquí. Bien, estos son los dos conjuntos importantes. El Rn en cuestión, esto en nuestro caso, estamos cogiendo el más sencillo, R2, y R, la recta real. Vale, vamos a considerar una curva. Vamos a pintar una pues, parecida a la que tenemos antes. Una cosa así. Y vamos a ponerle un nombre. La vamos a llamar C, por ejemplo. C de curva. Con los extremos incluidos. Ahí. Y ahí. Y ahora atención. Voy a etiquetar sus puntos, los puntos de esta curva C, con los números reales dentro de un intervalo. Entonces voy a cogerme aquí un intervalo. Como la curva está cerrada por los extremos, voy a coger un intervalo cerrado. Si la curva estuviese abierta por un extremo, pues cogería un intervalo semiabierto. Si estuviera abierta por los dos extremos, cogería un intervalo abierto por los dos. ¿Vale? Y simplemente por poner números, ¿vale? Dejadme que este sea el punto 0, el 0 de la recta real, y este de aquí va a ser, por ejemplo, el 10. Bien, o sea, he dicho que vamos a etiquetar los puntos de la curva C con los valores dentro de este intervalo. Dejadme también que le ponga un nombre al intervalo, I. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que cada número de este intervalo, cada uno de todos estos numerillos que hay aquí dentro, vamos a poner en color verde, por ejemplo, a cada uno de ellos le vamos a asociar un punto de la curva. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Por poner un ejemplo, si este de aquí fuese el, pues no sé, el 3, pues a este punto de aquí le habremos puesto una etiquetita que es el 3. ¿Vale? O sea, vamos a hacer, como digo, que a cada número de este intervalo le vamos a asociar uno y solo un elemento de la curva. ¿Y esto a qué os suena? Esto de coger y a cada elemento de aquí asociarle uno y solo uno de otro sitio. Ese es el concepto de función. ¿Verdad que sí? O sea, este etiquetado que vamos a hacer de los puntos de C no es otra cosa que una función. Déjame que le ponga un nombre. La voy a llamar función R. Dejadme que a los numeritos que viven dentro de este intervalo los llame T. O sea, igual que este eje se llama X y este se llama Y, a este eje R, pues déjame que lo llame el eje T. Entonces esta R va a ser una R de T. Para cada T
R de t va a ser el punto asociado a ese t. O sea, estamos estableciendo una función del intervalo i a la curva c. O sea, si queréis lo escribo aquí. R es una función que está definida en el intervalo i, que esto está contenido en R, a R2. ¿Vale? Esto es R. Es la función de etiquetado. Y fijaos que la imagen de R, es decir, el resultado de aplicar R a todo el intervalo, es C. La imagen de R es la curva C. Esto es una propiedad que tiene esta función, ¿vale? La he construido así, ¿vale? Porque es un etiquetado de los puntos de C. Voy a hacer corresponder a cada uno de los valores del intervalo uno de los puntos de C rellenando toda la curva. El 0 y el 10, que son los extremos del intervalo, se los vamos a dar a los extremos de la curva, ¿vale? Da igual, como queráis. Yo, por ejemplo, le voy a poner a este el 0 y a este el 10. Lo podríamos haber hecho al revés, ¿vale? Y el resto de puntos del intervalo, como el 3 este que hemos señalado aquí, pues los iremos distribuyendo por los diferentes puntos de la curva. Bien. Pero esto no se puede hacer de cualquier manera, ¿vale? No busco una R que haga esta asociación de cualquier manera. Busco una R que cumpla algo. Fijaos, recordáis que en la pizarra anterior comentaba eso de que la curva podía verse como un intervalo deformado, ¿no? E incrustado en el espacio que sea. Pero os insistía en lo de deformado. No vale recortar ni pegar. Entonces ahora, para que relacionéis con lo de antes, pues esta R justamente es la que está representando esta función R, este etiquetado extraño que estamos haciendo aquí, es esa operación de coger un intervalo y llevármelo al plano. Y como esa operación que decíamos antes no podía recortar ni pegar, solamente deformar, ¿eso en qué se traduce para esta R? ¿Vale? Eso es importante. ¿A que sí? Todavía no hemos dicho que esta R no pueda recortar ni pegar. Bueno, pues eso, rigurosamente en matemáticas, se recoge en el concepto de continuidad. Esta R tiene que ser una función continua, ¿vale? A la R le vamos a, lo voy a poner por aquí, R, vamos a ponerlo en verde, R debe ser, R es continua. Debe ser una función continua. O sea, lo que le vamos a pedir a nuestro sistema de etiquetado, que es R, es que sea una función continua. Bien, vamos a repasar rápidamente aquí en este hueco de aquí abajo, a sucio, qué significa continuidad. ¿Vale? A ver, para una función de estas del instituto, una función f de R en R, ¿qué significaba ser continua? Pues recordáis que ser continua en un punto quiere decir que la imagen de la función y el límite coinciden en ese punto. Vamos a poner un ejemplo de una función que no es continua. Le vamos a quitar un puntito y ese punto lo vamos a elevar y lo vamos a poner aquí arriba. ¿Vale? Entonces vamos a ver que en este punto x0, por ejemplo, pues esta f, ¿no? Suponiendo que esta es la gráfica de f, que esta función no es continua en este punto. Y no lo es porque si yo me voy acercando por aquí, hago el límite al que la función tiende cuando me voy acercando a x0 por cualquiera de los dos lados, ¿vale? El resultado va a ser esta y. Va a ser este punto aquí, el punto que he quitado. En cambio, si yo evalúo f de x0, me da este punto de aquí arriba. Como veis, el límite, que es esto, y la imagen no coinciden, ¿vale? Por tanto, la función no es continua en ese punto. ¿Vale? Esto siempre intuitivamente se nos enseña, pues esto que cuando uno va dibujando la gráfica de la función, pues de repente tiene que levantar el lápiz del papel, ¿verdad que sí? Y eso nos indica que la función no es continua. Aquí la idea es exactamente la misma. Lo que pasa es que no es una función de R en R, sino una función de R, ¿no? De un trocito de R en R2. Pero la idea es exactamente la misma. O sea, la definición de continuidad es la misma. Límite e imagen tienen que coincidir.
Vale, os voy a poner algunos ejemplos de funciones de este tipo, de R en R2, que no son continuas. Vamos a cogernos, por ejemplo, una función g que tome valores en el, pues yo que sé, en un intervalo, en el 0, 5, en R2. ¿Vale? Y la imagen de g, imaginad que es algo así, en el plano. Vamos a ponerlo en amarillo. Así y así. Algo así. Aquí lo vamos a quitar y aquí lo vamos a rellenar. De manera que la imagen del 0 sea este punto, la imagen del, pues no sé, del 2, por ejemplo, sea este, el 1 caería por aquí, por ejemplo, el 3 por aquí, el 4 por aquí y el 5 aquí. Bien, pues esto es una función, ¿vale? De este intervalo R2 y decidme, por ejemplo, su imagen, o sea, la imagen del 2. Pues g de 2 sería este punto de R2, este punto del plano. Ahora, ¿cuál es el límite cuando nos acercamos al 2? Pues vemos que el límite no está definido, porque el límite por un lado me da este punto, pero el límite por el otro lado me da, lo voy a poner en rojo, me da este punto que está aquí. ¿Vale? Como el límite por un lado y el límite por el otro no coinciden, no existe el límite. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de una función no continua. Aquí hay un salto. ¿Vale? Uno va dibujando la curva y de repente tiene que levantar el lápiz, uno se va moviendo por el intervalo 0,5, 0, 0,1, 0,2, ¿no? Se va moviendo del 0 al 5, uno va pintando todo esto y llega un momento en que, cuando llega al 2, tiene que levantar el lápiz, caer aquí y continuar dibujando este otro trozo de la curva. Os pongo otro ejemplo, un poco más peliagudo. Vamos a llamarla función h mismo, que está definida, y dejadme que lo represente de esta manera. Ponga así, de una manera tan fea. Esto va a estar definido entre, yo que sé, el 0 y el 20 mismo, ¿vale? Aquí en medio va a estar el 10, etc. en R2. Y la imagen de esta función va a ser esto. Y diréis, bueno, pues, pero si es un trazo continuo, esta función tiene que ser continua. Ajá, no. Porque voy a hacer lo siguiente, fijaos. Voy a asociarle el 0 a este punto, el 10, por ejemplo, al punto de aquí en medio, el 20 al extremo, y los demás números, pues, colocados aquí ordenadamente y tal. Bien, pero no me voy a quedar ahí. Voy a coger, vamos a ponerlos en rojo, por ejemplo, vamos a coger el 5 y vamos a coger el 15. El 5 iría a parar por aquí y el 15 por aquí, ¿no? Bueno, pues los voy a intercambiar esos puntos y voy a hacer que el 15 venga aquí y el 5 vaya aquí. Y todos los demás puntos siguen igual. Bueno, la imagen es la misma, sigue siendo un trazo continuo. Pero esta función no es continua. Fijaos, vamos a ir a la definición. ¿Cuál es la imagen del 5? Pues h de 5 es aquí, este punto de aquí, a donde va a parar el 5, este punto. Pero cuando yo hago el límite de h, cuando bueno, no le he puesto nombre a la variable, pero por ejemplo t, como esta r, t, cuando la t se va acercando al 5, tanto por la izquierda como por la derecha, me estoy moviendo por aquí. Entonces el límite es este punto, mientras que la imagen es este, y con el 15 ocurre al revés. Como veis, límite e imagen no coinciden en el 5 y en el 15. En todos los demás puntos, si esta función, esta h, es continua en todo su dominio, salvo en el 5 y en el 15. ¿Vale? Y la manera de verlo, o sea, seguramente os haya despistado eso de que, bueno, pero si es un trazo continuo, ¿no? O sea, no hay ningún salto como aquí, que hay un hueco. Entonces, ¿cómo se ve el problema? El problema se ve con lo que decía antes. Tenemos que recorrer el dominio, este intervalo del 0,20, pues como si fuéramos un monigote que está aquí colocado al principio y empieza a caminar por este intervalo. Y nosotros con el lápiz vamos dibujando aquí las imágenes. Entonces, estamos en el 0, empezamos aquí. Vamos a pintarlo en rojo mismo. Empezamos aquí. Y ahora empezamos a andar. 0, 0,1, 0 con tal, Yo voy pintando las imágenes. Pues fijaos que cuando llega el 5,
tengo que levantar el lápiz, venirme aquí, rellenar este punto y luego continuar por aquí, habiendo dejado aquí un hueco. Continúo por aquí, y cuando el monigote de aquí arriba en el intervalo llega al 15, f de 15 es el hueco este. Lo relleno y ya seguiría 16, 17, 18, 19, 20. ¿Vale? Y ahí veis las discontinuidades. A medida que me voy moviendo por el intervalo, en las imágenes, al ir dibujando las imágenes, levantaría el lápiz del papel. De hecho, en 2 ocasiones, ¿no? En el 5 y en el 15. Bueno, pues estos son ejemplos de funciones discontinuas, ¿vale? Lo que queremos es que eso no ocurra. Entonces, a esta R, volviendo a lo que nos ocupa, a esta R le vamos a pedir que sea continua. ¿Vale? O sea, la idea intuitiva es, de nuevo, pues que si por aquí está el 1, por aquí está el 2, ¿veis que la distancia entre el 0 y el 1 y el 1 y el 2 no es igual? No pasa nada, porque recordad que puedo deformar, puedo estirar, y puedo contraer, y puedo doblar, no pasa nada. Lo que no puedo es recortar puntos, ¿ves? Y cambiarlos de sitio. Pues el 2,5, el 1,5 pues caería pues por aquí en algún sitio, por ejemplo aquí. El 1,1 pues estaría por aquí, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Entonces es una deformación, esta curva de este intervalo, mediante R, que es una función continua. ¿Vale? O sea, me está costando, no os imagináis cuánto, hablar a veces sin meter jerga de topología, pero bueno, os prometí que con conocimientos de secundaria se podía seguir la idea de lo que os quiero contar. Obviamente estamos tocando temas avanzados, o sea, esto tampoco va a ser un paseo, o sea, tenéis que pensar, pero bueno, tampoco es excesivamente abstracto lo que estamos viendo, teniendo unos conocimientos básicos de análisis. Ok, dicho esto, resumo qué hemos hecho en esta pizarra, ¿vale? Obviando todo esto que está aquí abajo, hemos partido de una curva y hemos etiquetado sus puntos estableciendo, con valores en un intervalo, estableciendo una función continua de ese intervalo a la curva. Bueno, no he establecido exactamente la forma que tiene esa función, ¿vale? No os he dicho qué es esta RDT, la expresión que tiene, pero bueno, lo hemos hecho esquemáticamente. ¿Veis? Intuitivamente, ¿vale? Dado este conjunto C del que partimos, intuitivamente veis que yo podría cogerme siempre un intervalo de la recta real y luego hacer esta operación, esto de ir poniéndole las etiquetitas de forma continua a los puntos de la curva. Pues aquí llega el punto clave de este vídeo. Y es, ¿qué es una curva? Pues una curva en Rn, me da igual la dimensión, es un conjunto de puntos que me permite hacer esto. Esa es la clave. O sea, en un cuadrado no podríamos hacer eso. Si yo tengo aquí un cuadrado, una superficie así rellena, ¿vale? Yo no puedo hacer este etiquetado de manera continua de sus puntos. Porque, bueno, los puntos de este conjuntillo que he dibujado aquí, ¿vale? Imaginadlo completamente relleno, no están alineados como lo están los puntos de la recta real. O sea, no existe esta R para este manchurrón que he hecho aquí. Pero en cambio, para este conjunto C sí, y justamente eso es lo que me dice que es una curva. Es decir, una curva es un conjunto de puntos para el que puedo encontrar un intervalo de R y una función continua de ese intervalo a Rn cuya imagen sea el conjunto de puntos que yo he elegido. Eso es una curva. ¿Vale? Bueno, por aquí abajo os dejo la definición bien escrita. Repito una vez más. Un conjunto C de Rn es una curva si existe una función continua de un intervalo de R y a Rn tal que su imagen es el conjunto C que hemos cogido. ¿Vale? A la función R, lo voy a poner por aquí arriba, a R se la llama función de parametrización o simplemente parametrización. Y al valor, o sea, esta R es una R de t, ¿vale? Esta t es la que va tomando valores dentro de este intervalo. A esta t es lo que llamamos el parámetro, ¿vale? Que es la etiqueta que le hemos ido poniendo a los puntos de la curva. Esto se llama el parámetro. Bueno, pues ya está. Chico, ha sido el rollazo que me he marcado para guiaros hasta esta definición.
Espero que no haya sido demasiado confuso. Creo que hemos ido más o menos paso a paso. Y bueno, me vais diciendo por los comentarios. La lección de este vídeo, por tanto, es esta, la definición de curva. En el próximo haré algunas puntualizaciones teóricas interesantes que vamos a necesitar y aplicaremos todo esto a un ejemplo súper fácil en el plano. ¿Vale? Bueno, lo dejamos por aquí. Espero que haya sido útil. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.